Después de semanas de presión, Sounida finalmente confesó. Admitió que había tenido una aventura con Pansai durante sus sesiones de coaching de vida, y esos momentos en los que compartían historias. Tonglit, su marido, explotó de rabia. Se sintió traicionado y lo único que quería era justicia. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra historia impactante basada en hechos reales que nos muestra lo impredecible que puede ser la vida. En esta ocasión, viajamos hasta la ciudad de Phonsavan, en Laos, para descubrir un caso que te dejará sin palabras. Cuando la vida nos pone a prueba con giros inesperados y desafíos difíciles, muchas personas buscan consuelo en la fe, la meditación o la espiritualidad. Los monjes, por ejemplo, han perfeccionado el arte de la meditación para calmar la mente y controlar los impulsos. Pero, ¿realmente funciona siempre? ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de hoy? Acompáñanos mientras desentrañamos cada detalle de este misterioso caso. No te lo pierdas. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Si te parece interesante, compártelo con tus amigos. Seguro que les engancha tanto como a ti. Un aviso rápido antes de empezar. Esta historia está basada en hechos reales. No tiene la intención de criticar o atacar a ninguna persona, grupo, religión u organización. Algunos detalles pueden haberse modificado por razones de privacidad. Escuchemos esta historia con la mente abierta y, si es posible, aprendamos algo de ella para mantenernos alerta y proteger a quienes queremos. Ahora sí, comencemos. Te presentamos a Pansai, un joven nacido en 1990 en la ciudad de Phonsavan, Laos. Era el menor de 4 hermanos y siempre fue un chico tranquilo y reservado. Su vida cambió drásticamente en 2010, cuando su madre falleció. Para entonces, sus hermanos mayores ya se habían marchado a otras ciudades, construyendo sus propias vidas y familias. Esto dejó a Pansai solo con su padre, Bounang, un jubilado que había trabajado durante años en una empresa de cacahuetes. Pasaban mucho tiempo juntos, y Bounang soñaba con ver a su hijo encontrar un buen trabajo, casarse y darle nietos que llenaran la casa de risas. Pero la vida tenía otros planes. Pansai no mostró interés en ir a la universidad ni en mudarse a otro lugar. Prefería guardarse sus pensamientos y preocupaciones, y parecía estar completamente desconectado de lo que su padre esperaba para él. En 2016, con 26 años, sorprendió a toda la familia con un anuncio inesperado: quería convertirse en monje. Después de pasar horas investigando en internet, encontró un monasterio en Luang Prabang que le pareció el lugar perfecto para meditar y entregarse al camino budista. Sus hermanos no vieron nada malo en su decisión. Lo compararon con el sacerdocio en el cristianismo, un camino que requiere compromiso y dedicación. Pero para su padre, fue un golpe duro. Bounang siempre había soñado con ver a su hijo menor formando su propia familia. La noticia le hizo preguntarse algo que le había rondado la cabeza durante años. ¿Será que Pansai no es normal? Nunca había mostrado interés en salir con alguien, casi no socializaba y siempre había sido introvertido. ¿Y ahora quería volverse monje? Aún así, aunque le costó aceptarlo, entendió que este era el deseo de su hijo. Quizás este estilo de vida encajaba mejor con su personalidad tranquila y reflexiva. Con el corazón apretado, lo dejó marchar, viendo cómo se alejaba para comenzar su nueva vida en el monasterio, mientras él se quedaba solo en casa. Para sobrellevar la soledad, el señor Bounang, que ya tenía 66 años, contrató a una asistenta llamada Bilifone, una viuda de 36 años que se encargaba de la casa y la cocina. Tenía un hijo, pero el niño vivía en su pueblo mientras ella trabajaba. Mientras tanto, Pansai se dedicó por completo a la vida monástica. En 2 años, solo volvió a casa 3 veces, incluso cuando su padre estuvo enfermo. Pero entonces, llegó la pandemia de 2020, y con los confinamientos y restricciones, la situación cambió. Las medidas también afectaron al monasterio, y Pansai decidió volver a Phonsavan. Aunque las circunstancias no eran las mejores, su padre lo vio como una oportunidad para recuperar el tiempo perdido con su hijo. Con el paso del tiempo, el señor Bounang comenzó a preguntarse cuáles eran realmente los planes de su hijo. ¿Vas a seguir siendo monje para siempre o solo es algo temporal? Le preguntaba de vez en cuando. Pero Pansai nunca daba una respuesta clara. Así que,
Con la esperanza de que su hijo tomara otro rumbo, el señor Bonang tuvo una idea poco convencional. Le sugirió a Bilifone que intentara acercarse más a él. «Quizá puedas conquistarlo», le dijo sin rodeos. «Eres viuda, así que no habría problema si se enamoran y se casan. Incluso me encantaría tener nietos». La propuesta incomodó a Bilifone, pero decidió seguir adelante. Empezó a insinuarse sutilmente, tratando de captar la atención de Pansai, pero lejos de despertar su interés, lo irritaba. A veces, incluso lo enfurecía. En una ocasión, cuando intentó rodearle la cintura con los brazos, él la apartó de un empujón. Pero en junio de 2020, las cosas tomaron un giro mucho más oscuro. Desesperada, Bilifone comenzó a ponerle somníferos y otras sustancias fuertes en la comida durante 3 semanas. Al final, logró acostarse con él en 2 ocasiones. No está claro si Pansai era plenamente consciente de lo que ocurrió, pero después de aquello, no mostró enojo ni confrontó la situación. Mientras tanto, durante el confinamiento, su vida tomó otro rumbo inesperado. Pansai empezó a chatear cada vez más con Nali, una antigua compañera de secundaria que vivía cerca. 3 años menor que él, Nali había vuelto a casa después de perder su empleo por la pandemia. Entre conversaciones casuales, se dio cuenta de que Pansai era mucho más accesible y abierto que en su juventud. En ese momento, Nali estaba atrapada en una relación a distancia con un novio celoso y controlador. A menudo se desahogaba con Pansai sobre sus problemas, y él, con su tranquilidad habitual, le decía: «Si te hace infeliz, lo mejor es dejarlo y buscar tu paz». Esas conversaciones los acercaron más y más. Durante los monótonos días de encierro, su conexión se fortaleció, pasando horas hablando y compartiendo pensamientos que antes nunca habrían expresado. Por otro lado, Bilifone empezó a impacientarse. Le habían dado a entender que si Pansai dejaba el monasterio, ella se convertiría en su esposa. Además, se aferraba a la idea de heredar tierras, algo que el señor Bonang había insinuado más de una vez. Pero al ver la creciente cercanía entre Nali y Pansai, su frustración y ansiedad aumentaron. Para cualquiera que lo observara, estaba claro que algo había cambiado en Pansai. Se iluminaba cada vez que hablaba con Nali. Era un cambio evidente y, sin duda, algo que podría traer problemas. Sin embargo, con el tiempo, el señor Bonang notó que su hijo no solo se llevaba bien con Nali. También había otra persona con quien parecía tener una conexión especial. Se trataba de la señora Sounida, una vendedora ambulante de 34 años que solía pasar por la casa vendiendo verduras frescas. Llevaba productos de la granja de su esposo o de otras granjas locales, y en sus visitas, a menudo se quedaba conversando con Pansai. Le contaba sobre las dificultades de su vida, sobre lo complicado que era manejar sus emociones al tratar con sus suegros. Y es que la atracción no siempre surge de la apariencia o el deseo físico. A veces, una simple conversación, sentirse comprendido o desafiado intelectualmente, puede generar una conexión que confunde la razón con la emoción. Eso parecía estar ocurriendo con la señora Sounida. Su casa no quedaba lejos, y poco a poco empezó a invitar a Pansai cuando estaba sola. Para los vecinos, no había nada sospechoso en aquello. Después de todo, un monje visitando casas para rezar y ofrecer consejo era algo completamente normal. Nadie le dio importancia. Pero con el tiempo, Pansai terminó enamorándose de la dulce y alegre vendedora. El 15 de diciembre de 2020, con la pandemia aún en curso, Pansai regresó al monasterio de Luang Prabang para encargarse de algunas tareas. Pasó casi 2 semanas sin volver a casa. Pero mientras él estaba fuera, todo dio un giro inesperado. Bilifone, la empleada doméstica, se acercó al señor Bonang con una noticia impactante. Afirmaba estar embarazada de Pansai. Le recordó el plan que él mismo había propuesto de casarla con su hijo y le insistió en que ya era hora de cumplirlo. El señor Bonang se quedó en shock, pero intentó calmarla. Le aseguró que no se preocupara, que hablaría con su hijo y le haría asumir su responsabilidad. Sin embargo, cuando logró contactar a Pansai, su respuesta lo desconcertó aún más. Lo negó todo. Insistió en que no había hecho nada malo y que su única intención era continuar su vida en el monasterio, dedicándose a la meditación y al crecimiento espiritual. Frustrado, su padre perdió la paciencia. Le exigió que volviera a casa de inmediato y lo acusó de ser irresponsable. Incluso insinuó que tal vez había hecho algo estando borracho y ni siquiera lo recordaba. Para él,
La única salida era casarse con Bilifone, y estaba dispuesto a cubrir todos los gastos. Para Pansai, esto fue devastador. Regresó a casa con el corazón pesado, sintiéndose acorralado. La idea del matrimonio significaba renunciar por completo a su vida espiritual, a su compromiso con el monasterio. No pudo contener las lágrimas. Se sentía atrapado entre el deber filial y su devoción a Dios. Pero incluso estando en casa, se negó a aceptar el matrimonio. Se encerró en su habitación, dejando claro que no iba a casarse con Bilifone. En su lugar, sugirió que su padre se hiciera cargo de la situación. Aquello desató la furia del señor Bounang. «No seas irrespetuoso», le gritó. «El matrimonio no va en contra de tu religión. No hay nada malo en casarse. Así que haz lo correcto». La tensión entre padre e hijo aumentó día tras día, dejando a la familia en un estado de caos. Pero entonces, el 1 de enero, ocurrió algo que nadie esperaba. Nali, la vecina, apareció en la casa llorando. Entre sollozos, dijo que también estaba embarazada de Pansai. Le suplicó que se casara con ella para evitar la vergüenza pública. Esta vez, Pansai no discutió. Se disculpó con su padre y le prometió que asumiría la responsabilidad. Admitió que siempre había sentido algo por Nali y que su relación había sido consensuada, a diferencia de lo que ocurrió con Bilifone, donde lo habían drogado y manipulado. El señor Bounang se encontró en una situación complicada. Por un lado, sintió alivio. Nali parecía una buena pareja para su hijo, y con ella podría cumplir su sueño de verlo casado y con hijos. Pero, ¿qué hacer con Bilifone? Ella también decía estar embarazada. Para resolver la situación, organizaron una reunión familiar y tomaron una decisión. Pansai se casaría con Nali, mientras que el señor Bounang se casaría con Bilifone. Al principio, Bilifone estaba furiosa. Ella se había enamorado del joven y atlético Pansai, no de su padre, que ya era mayor y arrugado. Pero cuando el señor Bounang le ofreció estabilidad económica y le prometió traer a su hijo de la aldea para que viviera con ellos, finalmente aceptó. El 31 de febrero de 2021, ambas parejas se casaron oficialmente en el registro civil. No hubo fiesta debido al confinamiento, solo los documentos legales y religiosos necesarios. Poco después, se supo que el monasterio había impuesto un castigo no especificado a Pansai por lo ocurrido. Pero el drama aún no había terminado. El 10 de febrero de 2021, un hombre llamado Tonglit irrumpió furioso en la casa del señor Bounang. Con voz temblorosa, hizo una acusación que dejó a todos helados. «Mi esposa, Sounida, está embarazada de su hijo». La noticia cayó como un rayo. Nadie entendía cómo podía estar tan seguro de que el bebé no era suyo. Después de todo, Sounida estaba casada con él. Pero entonces, Tonglit soltó una revelación aún más impactante. «Soy estéril». Durante 8 años de matrimonio, jamás había logrado embarazar a su esposa. De hecho, habían considerado la fecundación in vitro porque los médicos confirmaron que Sounida no podía concebir de forma natural. Así que cuando ella apareció de repente esperando un hijo, todas sus sospechas recayeron en Pansai. Después de semanas de presión, Sounida finalmente confesó. Admitió que había tenido una aventura con Pansai durante sus sesiones de coaching de vida, y esos momentos en los que compartían historias. Tonglit, su marido, explotó de rabia. Se sintió traicionado y lo único que quería era justicia. Lo que empezó como una discusión se salió de control rápidamente. Cuando el señor Bounang intentó calmar los ánimos y hacer que Tonglit se fuera, la cosa terminó en pelea. Los puñetazos volaron y el lío atrajo a Pansai, que no dudó en meterse para defender a su padre. La situación se puso violenta en cuestión de segundos. Bilifone no se quedó atrás. Agarró una piedra y amenazó a Tonglit. Pansai, por su parte, cogió un trozo de madera, y el señor Bounang no tardó en empuñar un martillo. Los tres se unieron contra Tonglit, que estaba en clara desventaja. Tristemente, el hombre de 37 años no sobrevivió a la golpiza. Nali, en pleno pánico, llamó a una ambulancia, pero no llegó a tiempo. Los vecinos ayudaron a llevar a Tonglit a una clínica cercana, pero ya era demasiado tarde, había muerto. Por otro lado, más tarde se supo que Sounida quedó destrozada al enterarse de la muerte de su marido. No había intentado detener a Tonglit cuando fue a enfrentarse al señor Bounang porque estaba avergonzada de sus propias acciones.
Le aterraba que los vecinos descubrieran su aventura con Pansai, el ex monje. Lo que nunca imaginó fue que su marido terminaría perdiendo la vida en el proceso. Entre lágrimas, Sounida confesó que lamentaba profundamente lo que había pasado con Pansai. Admitió que se sentía reconfortada y en paz cada vez que él venía a compartir sus enseñanzas religiosas, calmando su mente inquieta. Pero en una de esas sesiones, las cosas se torcieron. Ella tocó, accidentalmente, su entrepierna, y cuando Pansai respondió tomándole la mano, la situación escaló. Dijo que ocurrió más de 3 veces y que los encuentros fueron sin protección, lo que finalmente la llevó a quedar embarazada. Tonglit se enteró del embarazo cuando vio un kit de prueba en el baño. Sabiendo que era infértil, la confrontó, pero ella al principio se negó a admitir la verdad. Durante casi un mes, guardó silencio, hasta que las amenazas de Tonglit de hacerse daño la obligaron a confesar. Según el abogado defensor de la familia, el altercado que terminó con la muerte de Tonglit fue un caso de defensa propia. El abogado explicó que Tonglit llegó a la casa en un ataque de furia, llevando unas tijeras afiladas que intentó clavar en la cara de Pansai. En un intento por proteger a su hijo, el señor Bo Nang trató de quitarle las tijeras, lo que desató una pelea entre los 3 hombres. En el forcejeo, el señor Bo Nang resultó herido por las tijeras. Al ver eso, Vilifone agarró una piedra del porche y golpeó a Tonglit en la cabeza para detenerlo. Los vecinos que presenciaron parte de la pelea describieron una escena caótica, con 4 personas forcejeando en el suelo cerca de la terraza. Nali, demasiado asustada para intervenir, gritó pidiendo ayuda y llamó a una ambulancia y a la policía, pero ninguna llegó a tiempo. Cuando todo terminó, ya era demasiado tarde. Tonglit había sucumbido a sus heridas. Debido al confinamiento prolongado, el juicio se retrasó varias veces. No fue hasta el 6 de enero de 2022, casi un año después del incidente y tras el nacimiento del bebé de Vilifone, que el Tribunal Superior Regional de Phonsavan finalmente emitió un veredicto. Los jueces declararon a Bo Nang, Pansai y Vilifone culpables de agresión en 2º grado con resultado de muerte, aunque consideraron que actuaron en defensa propia. Los 3 fueron condenados a 12 años de prisión. Sin embargo, el tribunal reconoció factores atenuantes en el caso de Vilifone. Ella actuó para proteger a su marido y a su hijastra de una amenaza directa, y además tenía un bebé pequeño que cuidar. Su sentencia se redujo a 2 años. En cuanto a Nali, fue acusada de ser cómplice, pero al final fue absuelta por falta de pruebas. Para colmo de tragedias, también se supo que el embarazo de Sounida no prosperó. Sufrió un aborto espontáneo durante su 3er mes, añadiendo otra capa de dolor a esta historia ya de por sí enredada. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?